Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen. Semana de recogida de beneficios, semana donde los inversores deciden hacer caja. Después, como siempre, vamos a ver los gráficos, pero antes pongamos un poquito de perspectiva. Empezando por esta primera diapositiva, aquí podemos ver que en los últimos 5 años el SP500 se ha multiplicado por 2. Estamos hablando de SP500 Total Return, incluyendo dividendos. Aquí hablo de poner un poquito de perspectiva porque durante este periodo se produjo, por un lado, una pandemia global, 2 mercados bajistas, 2 elecciones, la inflación disparada y la Fed realizando la subida de tipos más rápida de la historia. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que en la bolsa siempre va a haber incertidumbre. Si no hay incertidumbre no sería renta variable y hay que pensar más en el largo plazo, hay que tener visión de fondo y que a pesar de los nubarrones que pueda haber en el camino, normalmente a largo plazo la bolsa, al menos en índices, tiende a subir. Ahora, en este camino alcista de los últimos años en el SP500, el 59% de la subida se explica al crecimiento de los beneficios, el 26% a la expansión del múltiplo y el 15% al pago de dividendos. Además, si queremos especificar un poquito más, nos vamos a la siguiente infografía, donde aquí te aparece desglosado ese 59% explicado por el incremento de beneficios. De ese 59%, el 43% se debe al incremento de ventas y el restante 16% al incremento de márgenes. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas, además de estar incrementando ventas, están incrementando los beneficios que generan a través de esas ventas, es decir, están aumentando su rentabilidad. Por otro lado, el siguiente gráfico también es bastante explicativo. Por un lado, nos aparece el comportamiento del SP500 con línea dibujada en color azul clarito, y por otro lado nos aparece el comportamiento de los EPS a 12 meses del SP500 en color azul oscuro. Como dice Peter Lynch, los EPS normalmente se duplican cada 8 o 9 años y el SP500, como a largo plazo suele seguir el comportamiento de los beneficios por acción, pues también se duplica cada 8 o 9 años. Estamos hablando de media. Ahora, como puedes apreciar, el SP500 está bastante por encima del incremento de los beneficios. Quizás puedas pensar que en algún momento tienen que converger. Lo normal es que así sea, pero si te fijas, por ejemplo, en el anterior periodo, aquí esta divergencia entre el SP y los beneficios por acción pues duró 2 años. Es decir, en algún momento probablemente venga esa convergencia, pero de momento tampoco sería de extrañar que continuase la subida tanto en el SP como en los beneficios por acción. Está claro que a nivel de SP500 no estamos a valoraciones excesivamente baratas, pero a nivel técnico, después veremos los gráficos, de momento no han dado señales de debilidad. Ahora, la siguiente diapositiva también es bastante interesante, nos muestra el comportamiento del Dow Jones desde el año 1900 hasta el año 2020 en cualquier ciclo electoral. Estamos hablando de un comportamiento medio. Ahora estaríamos por aquí, estaríamos en año electoral. Habitualmente un año electoral suele ser positivo. Al siguiente año, es decir, el primer año de legislatura, también suele venir bueno. Por tanto, de cara a 2025 a nivel estadístico, a nivel de ciclo electoral no tendríamos malas estadísticas. Ya para 2026 podría venir complicado. Después, el tercer año de ciclo electoral suele ser bastante positivo. Y por último, el último año de ciclo electoral, es decir, el año electoral como estamos ahora mismo, como hemos dicho, suele ser positivo. Antes de que acabe este año vamos a seguir viendo estadísticas bastante interesantes. Suscríbete al canal si te está gustando este vídeo, pero nos vamos ya a ver cómo está el sentimiento de mercado de la mano de la encuesta AA-WI. Como podemos apreciar, el porcentaje de alcistas está bastante alto, está en 49,8%, es decir, hay cierta euforia, y el porcentaje de bajistas está ligeramente por debajo del nivel neutro, del 31%. Aquí ten en cuenta una cosa, aquí no estamos contando ni la sesión del jueves ni la sesión del viernes, por tanto, probablemente este porcentaje de alcistas ahora mismo sería bastante inferior y este porcentaje de pesimistas hasta quizás ahora mismo esté por encima del 31%. Esto se actualiza los miércoles, veremos por tanto el próximo día 20 a ver qué tal sale el siguiente dato. Ahora sí, nos vamos ya a lo realmente importante, nos vamos a los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Bien, pues vamos a empezar como siempre por el Nasdaq, índice tecnológico que está teniendo correcciones de corto plazo tras cumplir el objetivo que habíamos marcado por segundo impulso alcista. Si nos vamos a un gráfico semanal vemos que la tendencia es claramente alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, con primera zona de soporte importante en la directriz alcista principal que viene uniendo mínimos, soporte también importante en los 17.435 y en la media de 200 semanal que está en fase ascendente. Ahora más a corto plazo, si nos vamos a un gráfico diario, soporte también de corto plazo importante en los 19.880 y ya en caso de perder este nivel probablemente vayamos a testear la media de 200 diaria que está en fase ascendente.
Aquí en la media también tendríamos soporte de corto plazo, media diaria. En cuanto a resistencias tendríamos el hueco que nos dejó en la sesión del viernes y después ya solo nos quedaría máximos de la historia en zona de los 21.182. Buen aspecto técnico de medio largo plazo en el Nasdaq, corrigiendo un poquito en el corto plazo. Nos vamos al SP500, donde aquí recordamos que todavía seguiría pendiente un gran objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 6.050. Es verdad que estuvo a puntito de cumplir el objetivo, pero de momento aún estaría pendiente. Además, de momento la tendencia es alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, aunque también está corrigiendo en el corto plazo. Tendría primera zona de resistencia este hueco bajista del viernes y después resistencia a los máximos históricos en los 6.017 puntos. En cuanto a soportes tendríamos este hueco alcista, los 5.696 y la media de 200 en diario. Ya más alejado quedaría un nivel de soporte importante de largo plazo en el entorno de los 5.119. Si nos vamos al Dow Jones, aquí recordamos que también tendría pendiente un gran objetivo por segundo impulso alcista. El objetivo sería llegar a zona de los 47.250 y por el camino la única resistencia que tendría sería zona de los 44.487, zona de máximos de la historia. Como primera zona de soporte estaría este hueco alcista y niveles de 41.647, también soporte en la media de 200 diaria que está en fase ascendente. Respecto al Russell 2000, ya comentamos la semana pasada que había cumplido el objetivo que habíamos marcado hace meses, objetivo por triple suelo hacia zona de 2.408, y bien, una vez que te cumple el objetivo alcista por triple suelo y desde zona de resistencia importante, desde aquí han venido las correcciones de esta última semana. A pesar de estas correcciones de corto plazo, la tendencia sigue siendo alcista, con primera zona de soporte importante, esta zona de antigua resistencia, es decir, zona de los 2.300 aproximadamente, también soporte en la media de 200 diaria que está en fase ascendente y también vigilaría la paralela a esta directriz que viene uniendo máximos. De momento la vamos a dibujar con línea discontinua porque de momento solo tendríamos estos dos pequeños apoyos. Ahora el nivel clave en el Russell sería esta zona de máximos de la historia, zona en el entorno de los 2.461. En caso de superar este nivel apuntaría a un nuevo tramo de subidas porque activaría un segundo gran impulso alcista Fibonacci y además tendría el camino despejado porque no tendría resistencias. Eso en caso de superar zona de máximos de la historia. Un índice que si ha superado zona de máximos de la historia sería, y una vez que te supera máximos de la historia, tiene pendiente objetivo por segundo impulso hacia niveles de 1940 puntos. Además, recordamos que también tendría pendiente objetivo por doble suelo hacia niveles de 1572. De momento, la tendencia es alcista mientras sea capaz de respetar el nivel clave de medio-largo plazo que sería zona de 1057 puntos. A corto plazo se encuentra corrigiendo desde la zona de los 1538 y tendría primera zona de soporte este hueco alcista y la zona de la media que está en fase ascendente. Al tener todavía estos objetivos pendientes en el SP600, yo creo que lo más probable es que el Russell también bata resistencia de máximos de la historia. Lo veremos en las próximas semanas. Es lógico una cierta corrección en las acciones de pequeña capitalización tras haber cumplido objetivo el Russell y desde zona de resistencia importante como hemos visto, pero a raíz de este gráfico del SP600 yo creo que todavía le podría quedar recorrido alcista. Bien, vista la situación en Estados Unidos, nos vamos por Europa. Vamos a empezar por el DAX alemán, que todavía tendría pendiente el gran objetivo que habíamos marcado por segundo impulso alcista hacia niveles de 19.720. Se quedó cerquita de cumplir el objetivo porque marcó máximos en el entorno de los 19.675, pero todavía estaría pendiente. Tienen una primera zona de soporte en esta zona sombreada amarilla, zona en el entorno de los 18.838, soporte también en la zona de la media y ya muy importantes los 17.024. Si nos vamos al Eurostoxx, también podemos ver un objetivo que tiene pendiente por segundo impulso alcista, objetivo hacia zona de los 5.300 puntos, y ahora aquí si empleamos el zoom, yo empezaría a vigilar una posible estructura de primer impulso, corrección. De momento se ha detenido en la zona del 61,8%,
Aquí tenemos una zona de soporte importante en el entorno de los 4.700 puntos y si en el futuro continúa el rebote y se supera zona de los 5.071, activaría otro segundo. Y por otro lado, en caso de perder este soporte de los 4.699, 4.700, ya habría que estar pendiente de la siguiente zona en el entorno de los 4.474. Nos vamos ya al IBEX, índice español, donde la semana pasada decíamos que probablemente tuviésemos correcciones hacia la zona de la media y que aquí teníamos una zona de testeo. Y bien, esta semana hemos llegado a la zona de la media y de momento la media ha actuado de soporte. Desde aquí vienen estas pequeñas subidas de corto plazo. En el medio y largo plazo la tendencia sigue siendo alcista con la media de 200 en fase ascendente. Aquí tenemos, repito, soporte y después ya el mínimo a controlar para no perder esta secuencia de mínimos y máximos crecientes estaría en la zona de los 10.298. Mientras se respete este nivel, la secuencia será de mínimos y máximos crecientes. La secuencia será alcista. Ya nos vamos al CAC, índice francés, que continúa en dificultades, continúa con la media de 200 en fase descendente y actuando de resistencia, pero recordamos que a pesar de estas correcciones de corto plazo tendría objetivos todavía pendientes, por segundo impulso hacia zona de 1280 y por un gran rectángulo roto al alza hacia zona de 9.760 puntos. Sin duda el CAC francés viene lastrado por el mal comportamiento último de las empresas del lujo. Tenemos por ejemplo a Hermès, tenemos a Louis Vuitton que últimamente no lo están haciendo bien, pero recordamos que son compañías de mucha calidad y lo normal es que en el medio y largo plazo lo hagan bien. Periódicamente las solemos ver en el apartado de acciones, hoy no las vamos a ver, pero sí vamos a ver otra compañía del sector como sería Moncler, compañía italiana. Y aquí respecto al índice, pues repito un poquito lo dicho en semanas anteriores. De momento hay que tener precaución porque la media está en fase descendente, precaución en el corto plazo, mientras la media no sea capaz de girarse al alza, mientras la media no sea capaz de funcionar de soporte. Nos vamos ya al índice italiano MIP, que lleva en los últimos meses un comportamiento lateral, tiene primera zona de soporte la media, este hueco alcista y zona de 30.664, zona de resistencia, zona de máximos anuales en el entorno de 35.474 puntos. Nos vamos al Nikkei. Bien, aquí en el Nikkei todavía sigue pendiente el objetivo por segundo impulso alcista hacia zona de 43.100 puntos aproximadamente, aunque lleva ya unas cuantas semanas lateralizando. Aquí el soporte clave a vigilar, lo dije en vídeos anteriores, sería esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 37.650 37.712. Empeoraría en el corto plazo si pierde este nivel. En cuanto a resistencias tendríamos los 39.884 y zona de 40.257. En cuanto al Hansen, vamos a actualizar su situación técnica. Aquí había cumplido un objetivo por segundo impulso alcista y una vez que te cumple el objetivo y desde zona de resistencia importante, hace un amago de superar la resistencia y a partir de ahí se viene abajo desde importante zona de sobrecompra. De momento la media de 200 en diario sigue en fase ascendente, aquí tenemos un soporte importante, veremos si continúa esta corrección, si la media de 200 es capaz de frenar estas caídas en el índice Hansen. Si vemos el gráfico con poco zoom, si vemos el gráfico en semanal, al final todo esto lo que es una gran lateralidad que veremos por dónde rompe. Aquí fíjate que de momento la media de 200 en semanal está en fase descendente. Ahora va a ser clave si la media de 200 en semanal, sin esta zona de posible soporte, el precio es capaz de reestructurarse al alza. Nos vamos al CSI 300, donde también aquí se había cumplido el objetivo que habíamos marcado por doble suelo y donde aquí también se encuentra retrocediendo en el corto plazo desde zona de resistencia. Fíjate que tras esta subida vertical estábamos en fuerte sobrecompra y ahora lo que ha hecho el precio es corregir un poquito la fuerte subida previa. Lo que podemos hacer es medir esto como un posible primer impulso. La zona importante de soporte del 61,8 pasaría por niveles de 3.642. Además por ahí también pasaría la media de 200 diaria que está en fase ascendente. Aquí tenemos por tanto un soporte importante y ya si nos vamos al gráfico semanal vemos que la media de 200 está en fase descendente, veremos si desde aquí es capaz de reestructurarse al alza. Respecto al VIX, índice de volatilidad, hemos tenido repuntes en la sesión del viernes con un testeo del VIX a la zona de la media de 200 que sería la primera zona de resistencia. También tendría resistencia en este hueco bajista y muy importante la zona sombreada amarilla. Vigilaría este nivel de 23.87. En caso de superar los 23.87 pudiéramos ver repuntes en el VIX y por tanto consolidación en renta variable. Estos serían los niveles a vigilar como resistencias. Como soporte tendríamos los 13.39
y los 11,37. En el apartado de acciones vamos a empezar por una compañía que lo hizo espectacular en los últimos años, Eli Lilly, pero una compañía que en el corto plazo dio una primera señal de debilidad. La primera señal de debilidad viene tras perder esta directriz que viene uniendo mínimos. La semana pasada vimos el aspecto de Novo Nordisk, compañía europea, que ya decíamos que estaba en corrección de corto plazo y bueno, aquí en el Eli Lilly de momento ha dado una primera señal negativa tras perder la directriz alcista principal. Esta directriz que antes era soporte aquí se ha convertido en resistencia y una vez que se rompe la directriz aquí lo que podemos apreciar es que el precio quizás entre en lateralidad. Vamos a ver qué pasa esta semana, vamos a ver si es capaz de respetar esta zona de soporte, zona entre los 744 y 745 dólares. Si el precio es capaz de reaccionar desde aquí, esto ya se convertiría, como digo, en una lateralidad. Por el contrario, si pierde soporte, obviamente sería una señal negativa y en ese caso, ya yéndonos a gráfico semanal, aumentarían las probabilidades de que siguiese la corrección y de que el precio se fuese acercando a la media de 200 en semanal, que está en fase ascendente y que es una zona bastante importante en Eli Lilly. Ya nos vamos a la siguiente, Alibaba. Vamos a empezar por gráfico semanal, donde podemos ver grandes caídas desde niveles de 311 dólares y donde podemos ver una gran lateralidad en los dos últimos años. Fíjate que fue capaz de respetar el gran soporte de largo plazo en los 55,72 y aquí la resistencia clave a superar sería esta zona sombreada amarilla, zona de los 122,58 aproximadamente. En caso de superar esta zona de resistencia, mejoraría claramente para medio y largo plazo. Fíjate que de momento la media de 200 en semanal está en fase descendente, lo cual es peligroso. Veremos ahora si desde aquí, desde esta zona, es capaz de nuevo de reestructurarse al alza. Ya si nos vamos a gráfico diario podemos ver niveles más de corto plazo. Vemos que la primera zona de soporte, como es la media de 200 diaria, está bastante cerquita y también tiene zona de posible soporte en esta directriz azul que viene uniendo mínimos. Nos vamos ya a la siguiente, Electronic Arts. Vamos a ver aquí primero gráfico semanal. Si llevas tiempo siguiendo el canal sabes que esta es una compañía que teníamos en seguimiento y una compañía donde decíamos que tras la superación de esta zona de máximos de la historia había activado varios objetivos alcistas. 6 años consolidando en base a un triángulo ascendente, aquí lo podemos apreciar. Anteriormente había tenido una subida bastante fuerte y tras estos 6 años de consolidación y tras superar esta zona de máximos de la historia pues queda el camino abierto y además podemos proyectar este objetivo de triángulo hacia zona de 210-220 dólares aproximadamente. Siempre es positivo que se superen máximos de la historia, en este caso lo hemos hecho, tiene buen aspecto técnico y si nos vamos a gráfico diario aquí podemos ver que tiene otros objetivos activados. Por un lado, una estructura de rectángulo amarillo roto al alza hacia zona de 188,2 y por otro lado un rectángulo menor aquí dibujado en color azul hacia zona de 173,2 aproximadamente. Por tanto, buen aspecto técnico. Además, tanto la media de 200 en semanal como la media de 200 en diario están giradas al alza. Eso sí, dicho esto, ahora mismo el precio está un poquito alejado de soportes. Las propias medias serían zonas de soporte, también soporte en el corto plazo en los 138,58 y ya para medio y largo plazo soporte importantísimo en zona de 107,61. Nos vamos a la siguiente compañía, JD.com, compañía china donde habíamos marcado varios objetivos. El primero estuvo a puntito de cumplirse hacia zona de 48,20, se quedó en niveles de 47,82 y a partir de ahí ha venido una corrección hacia zona de la media. Pero es que además, si consideramos esto una gran cuña descendente rota al alza, el objetivo pendiente sería hacia zona de 69 dólares. Es un objetivo muy ambicioso, además se trata de una compañía bastante volátil, por lo que yo en caso de ir en búsqueda de este objetivo tendría precaución y entraría con poco capital porque ya digo, es una acción bastante volátil. Tiene una primera zona de soporte importante en la media de 200 sesiones que está en fase ascendente y llama un poquito la atención la sesión del viernes con subidas de prácticamente un 5%. Ahora no todo es positivo y es que si nos vamos a un gráfico semanal vemos que la media de 200 en semanal de momento aún sigue en fase descendente. Esto es peligroso. Para ver más subidas lo suyo sería que la media de 200 en semanal pase de estar en fase descendente a girarse al alza.
Nos vamos a la siguiente, Walt Disney, que ha sido otra compañía que el viernes lo ha hecho bastante bien, con subidas superiores al 5%, mientras el mercado tenía un comportamiento correctivo. Aquí tenemos la vela que nos ha dejado semanal, una vela bastante interesante. Parece que a los inversores les ha gustado la presentación de resultados en Walt Disney, y bueno, aquí a nivel técnico yo vigilaría esta importante zona de resistencia. Aquí la dibujamos en color amarillo, zona entre los 123.17, 125,49. En caso de superar este nivel, Disney estaría mejorando su aspecto técnico de medio-largo plazo. Esto en cuanto a gráfico semanal. Si nos vamos a gráfico diario, a corto plazo está en fase de rebote. Eso sí, ya estamos entrando en fuerte zona de sobrecompra, RSI en 89. En cualquier momento se va a venir una regulación de esta euforia. Como primera zona de soporte a vigilar, vigilaría este hueco alcista, y después ya quedaría la media de 200 diaria, que queda ya bastante alejada del precio. Nos vamos ya a la siguiente, Scalar, compañía de ciberseguridad, una compañía que dentro del sector no es de las que mejor lo están haciendo mucho mejor, por ejemplo, Fortinet o Palo Alto, pero una compañía que recientemente, tras superar zona de los 208,14, acaba de activar objetivo por triple suelo. El objetivo sería llegar a esta zona de antiguos máximos, es decir, llegar a zona entre los 258 y 259 dólares aproximadamente. Además, en caso de superar zona de los 259,61, estaría activando un gran objetivo por segundo impulso alcista Fibonacci. Ahora, la forma de activar el objetivo no fue la mejor. Aquí te dejo una vela peligrosa marcando resistencia en los 217,84. A partir de ahí viene una pequeña corrección de corto plazo, y ahora hay que estar atentos a ver lo que realiza la media, a ver si la media por fin es capaz de girarse al alza y por fin es capaz de actuar de soporte. Eso sería clave para ver más subidas en Scalar. Nos vamos a la siguiente, Home Depot, compañía con buen aspecto técnico, compañía que no hace mucho superó zona de máximos de la historia, y compañía donde aquí habíamos marcado objetivo por segundo impulso alcista. El objetivo todavía está pendiente hacia zona de 443 dólares aproximadamente. Buen aspecto técnico, además en la sesión del viernes subió un 0,61%, es decir, fue capaz de aguantar bastante bien las correcciones generales de mercado, y ahora veremos si próximamente tiene un ataque a zona de máximos de la historia, que sería la única resistencia que tiene por el camino, zona de los 421,56. Como primera zona de soporte vigilaría este hueco alcista, también soporte en los 381,72 y soporte en la media, que está en fase ascendente. Ahora sí, después de un traguito de café, porque estamos grabando esto bastante temprano en la mañana, nos vamos ya al gráfico de ASML Holding. Vamos a empezar por gráfico semanal. Bueno, pues ASML Holding ha cumplido los objetivos que habíamos marcado últimamente, es decir, se ha comportado de manera bastante noble. Aquí había cumplido objetivo por divergencia alcista, te cumplió también objetivo por este rectángulo roto al alza, y si recuerdas lo último que decíamos era que había activado una divergencia bajista. Objetivo hacia zona de 649,5, objetivo también cumplido. Ahora estamos en una zona de posible soporte como es la media de 200 semanal. Después también soporte de largo plazo importante en zona de 528,90. Y ya de perder este último soporte importantísimo en zona de 368 euros. Ahora, la pregunta que todo el mundo se hace: ¿ha terminado ya la corrección ASML Holding? ¿Ha hecho suelo? Sé que muchos estáis esperando por ello. Pedro, te mando un saludo, pero esto, como dije en algún comentario, es imposible de saber hasta que realmente haga suelo. De momento no lo ha hecho. Si nos vamos a gráfico diario, pues de momento fíjate que la media de 200 sigue en fase descendente, y fíjate también que la secuencia es de máximos y mínimos decrecientes. Es decir, de momento no ha hecho suelo. ¿Quiere decir esto que vayamos a perder los mínimos de los 605,7? No lo sé. Aquí lo único que sabemos, y no es poco, es que ASML Holding se encuentra corrigiendo en el corto plazo, pero a medio largo plazo la tendencia es claramente alcista. ¿Cuándo daría una primera señal positiva, al menos para corto plazo? Bueno, pues para corto plazo yo al menos le exigiría superar esta zona de resistencia. Zona entre los 672,4 y 680 euros. En caso de superar este nivel, daría una primera señal positiva de corto plazo. Como reflexión, yo sé que es tentador entrar a niveles actuales porque está a una valoración ya atractiva a nivel fundamental, mientras la media sigue en fase descendente y mientras el precio no me avise con alguna señal de vuelta, aquí todavía tendríamos peligro de ver más caídas. Ya en caso de que continúen las caídas y vaya a testear la zona de soporte de los 537 euros, aquí ya me va a ser complicado no entrar, sobre todo si me deja alguna señal
el precio. Por tanto, esperando señales en ASML Holding, la mejora en el corto o medio plazo vendría en caso de que la media se girase al alza en caso de superar este último máximo en zona de 803 euros, y repito, más a corto plazo mejoraría en caso de superar esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 680. En caso de venir una recuperación desde niveles actuales y superar los 680, estaría activando una especie de hombro, cabeza, hombro invertido, estructura de cambio de tendencia. Otra acción europea interesante a vigilar sería la siguiente, sería L'Oréal. Esta es una compañía donde, si recuerdas, ya habíamos dicho que había dado varias señales negativas, primero tras la aparición de una divergencia bajista que terminó cumpliendo, después perdió la directriz alcista que venía uniendo mínimos y aquí decíamos que había activado una gran cuña ascendente rota a la baja. Además, tras perder los 401,67, también activó una divergencia bajista mayor que también terminó cumpliendo. Por tanto, estaba dando varias señales negativas L'Oréal, había activado varios objetivos bajistas, pero todos estos objetivos ya se han cumplido. Por tanto, a L'Oréal ya no le quedaría ningún objetivo bajista pendiente. Aunque de momento en el corto plazo sigue en fase correctiva, sigue con la media de 200 en fase descendente y aquí actuando de resistencia. Mientras la media de 200 diaria siga en fase descendente, mientras no sea capaz de girarse al alza, hay que seguir teniendo precaución. Ahora, si nos vamos al gráfico semanal, aquí podemos ver que L'Oréal tiene una zona de soporte muy importante en esta zona sombreada amarilla, zona de los 291,79. Además, por ahí pasaría el 38,2% Fibonacci de esta última gran subida. Por tanto, zona de soporte importante, estos 291,79. En caso de perder este nivel, ya estaría pendiente a otras zonas Fibonacci. El 50% pasaría por zona de 250 y el 61,8 pasaría por zona de 200 euros. Acción muy interesante de bolsa europea L'Oréal. De momento está corrigiendo en el corto plazo, yo tendría precaución, hay que esperar a que el precio se gire al alza, pero repito, y ya volviendo al gráfico diario, ha cumplido ya los objetivos bajistas. Bueno, aquí si acaso podemos marcar un objetivo que todavía no estaría cumplido, primer impulso con corrección, es decir, rebote, y tras perder este mínimo, aunque daría este pequeño objetivo bajista hacia zona de los 318 aproximadamente, pero vamos, es momento de estar vigilando a L'Oréal, es momento de estar pendiente de si el precio te avisa con alguna estructura alcista. Bien, nos vamos ya a la siguiente, nos vamos a Moncler, compañía de lujo, compañía muy interesante, compañía que al igual que otras empresas del sector se encuentra corrigiendo en el corto plazo. A nivel técnico tiene aquí una zona importante de soporte en esta zona sombreada amarilla, zona de los 45,95 aproximadamente, y como primera zona de resistencia vigilaría la zona de la media que está en fase descendente. Mejoraría el gráfico si supera los 59,80 euros. Ya si nos vamos a gráfico semanal, vemos el soporte de los 45,95, los mínimos de la vela de esta semana. Si pierde este nivel, estaría atento a la directriz alcista que viene uniendo mínimos, y ya por último nos quedaría los 33,78. A medio y largo plazo, lo normal es que lo haga bien, lo normal es que tenga buen comportamiento, y a corto plazo pues hay que ir haciéndole un seguimiento. Bien, nos vamos ya a la siguiente, nos vamos a Nagarro, donde aquí se han cumplido los objetivos que habíamos marcado, primero por este pequeño rectángulo y después por una cuña descendente rota al alza, objetivo zona de 97 euros, se cumplió el objetivo y a partir de ahí vinieron estas caídas de corto plazo. Si nos vamos a un gráfico semanal, vemos bastante clara la zona de resistencia, aquí la vemos en zona sombreada azul, además por ahí pasaría la zona de la media de 200 en semanal que está en fase descendente, aquí la vemos, recién acaba de aparecer porque es media de 200 sesiones en semanal, es decir, son 200 semanas, y tras 200 semanas de cotización, aquí por fin aparece la media de 200 en semanal. Por tanto, después de fuertes caídas en Nagarro en los últimos meses, se está teniendo un comportamiento lateral, mejoraría el gráfico técnicamente si es capaz de definitivamente dejar atrás esta importante zona de resistencia en el entorno de los 98 euros. Ahora nos vamos a la siguiente, Porsche, ticker P911, una compañía que lo viene haciendo mal tras perder la importante zona de soporte de los 102,88, a partir de ahí te activó y ya cumplió una estructura de rectángulo y a partir de ahí todavía vinieron más caídas. De momento la tendencia es bajista, realizando mínimos y máximos decrecientes y con una primera zona de resistencia importante en la zona de la media de 200 sesiones que está en fase descendente. ¿Cuándo mejoraría el gráfico? En caso de que la media se gira al alza y en caso de superar la resistencia de los 75 euros. Además, una posible estructura a vigilar sería esta posible cuña descendente. La vamos a dibujar en color verde para que se vea mejor. Esta sería una posible estructura a vigilar. Repito, mejoraría en caso de superar
superar los 75 euros. De momento precaución, porque de momento la secuencia es de máximos y mínimos decrecientes. De momento no ha dado ninguna señal positiva, pero en caso de superar esta directriz y confirmar mejoría tras la superación de los 75 euros, si proyectamos esta cuña ascendente, pues nos llevaría prácticamente a testear la resistencia de los 93,59. Repito, todavía no está activado este objetivo, para ello por el camino tendría que superar bastantes resistencias: la resistencia de la media, la resistencia de la directriz que viene uniendo máximos y la resistencia de los 75 euros. En cuanto al eurodólar, si recuerdas en vídeos anteriores habíamos avisado de que había dejado una señal bajista como era esta divergencia que terminó cumpliendo. Una vez que te cumple la divergencia viene un rebote a la zona de la media y la media empieza a actuar de resistencia. Desde ahí vienen las últimas caídas. Ahora, tras estas caídas, de momento ha respetado una zona de soporte importante, zona de los 1.0448. Aquí lo podemos ver mejor, zona sombreada amarilla. En caso de perder este nivel volvería a dar una nueva señal negativa. En cuanto al oro, llevamos un par de semanas de correcciones de corto plazo, lo cual es normal después de las fuertes subidas previas. Ahora ha llegado a la primera zona de soporte, como es la media de 200, y ya si nos vamos a gráfico semanal, vemos que a pesar de estas caídas de corto plazo, la media de 200 en semanal queda todavía bastante alejada del precio. Por tanto, ahora mismo quizás no sea el mejor timing de entrada para muy largo plazo. Para más corto plazo, repito, la media de 200 diaria podría ser zona de soporte. En cuanto a la plata, también hemos tenido caídas en las dos últimas semanas y también estaría en zona de soporte, como es la media de 200 diaria, que está en fase ascendente. Después también soporte importante en los 26,44. En el apartado de criptomonedas tenemos aquí el gráfico de Bitcoin, donde decíamos en vídeos anteriores que lo más probable es que esto fuese una consolidación para terminar rompiendo al alza, y bueno, tras la superación de la directriz bajista principal, efectivamente vino un buen tramo de rebote. Ahora mismo, después de esta fuerte subida vertical, estamos entrando en zona de sobrecompra y los soportes se empiezan a encontrar un poco alejados. El primero lo tendríamos en este hueco alcista, después en la zona de la media de 200 diaria, que está en fase ascendente, y en estos últimos mínimos en el entorno de los 49.300. Respecto a Ethereum, al contrario de Bitcoin, todavía estamos bastante lejos de máximos de la historia, pero al menos sí ha cumplido el objetivo que habíamos marcado, objetivo por este doble suelo, por este rectángulo roto al alza. Ahora, como niveles a vigilar, tendría primera zona de soporte la media y después estos mínimos en el entorno de los 2.165. Primera zona de resistencia los 3.490 y los máximos anuales en el entorno de los 4.121. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.